Capítulo 1. ¿Quién es quién? Antes de empezar a meternos en harina, me parece importante hacer una breve descripción de qué es cada cosa en esta amalgama de sentimientos, emociones y rasgos de la personalidad que muchas veces utilizamos sin saber claramente qué distingue a uno de otros. El autoconocimiento parte de la premisa de que es necesario conocerse para poder mejorar nuestra vida. Pero me gustaría destacar antes de empezar que no se trata de ponernos etiquetas con las que identificarnos. Hacerlo, de hecho, es un gran error. Creo que ya imaginas que también te hablo por experiencia, porque las cosas que creemos ser no dejan de ser aprendizajes pasados que se reflejan en nuestra actitud. Y nosotros somos muchísimo más de lo que hacemos e incluso de lo que sentimos. Dicho esto, empecemos con la explicación. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción primaria que se percibe como una sensación de angustia ante un peligro real o imaginario y que activa nuestro cerebro para responder ante esa posible amenaza. Hasta hace bien poco se ha asociado a la región de la amígdala, pero estudios más recientes indican que hay diversas áreas cerebrales que participan en la emoción del miedo, entre ellas la ínsula, la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsal. Pero lo más importante de cómo se origina el miedo es que existen dos vías. La primera proviene de estímulos externos a través de los sentidos, como podría ser el miedo que sentimos si vemos un león corriendo hacia nosotros. Un perrito también valdría. Y la segunda proviene de nuestro interior, directamente desde la corteza prefrontal, que es donde se generan los pensamientos. Por eso física y emocionalmente podemos sentir igual de real un miedo que solo nosotros estamos generando mediante una preocupación acerca de algo que incluso puede no llegue a ocurrir nunca. Una vez escuché un refrán que decía: a lo largo de mi vida he luchado en cruentas batallas. La mayoría de ellas nunca llegaron a suceder. Y pensé en lo acertada de esa reflexión. Yo me he criado escuchando cosas como mejor prevenir que curar, piensa mal y acertarás, y otras por el estilo. Pero el tiempo y el estudio nos ha dado la solución al enigma y parece ser que esta manera de pensar no nos lleva a ningún otro lado que al sufrimiento. El miedo, en su presentación más extrema, nos conduce al pánico. El pánico es un miedo tan intenso que genera importantes reacciones físicas o incluso puede llevar a la parálisis que no nos permita reaccionar debidamente. Los ataques de pánico, en gran parte de las ocasiones, se generan sin que exista un peligro real y pueden suceder casi en cualquier momento o en otras ocasiones ante una situación de gran estrés como puede ser hablar en público o cualquier otra situación donde nos podamos sentir el centro de las miradas. Creo importante recalcar que una cierta dosis de miedo puede incluso resultar positiva porque hace que seamos más enérgicos en nuestras respuestas. Por ejemplo, al hablar en público, si sentimos cierto miedo motivado por querer proyectar una cierta imagen de profesionalidad, posiblemente esto haga que nos preparemos mejor el discurso e incluso que estemos más alerta a las señales de la audiencia que nos permitirán un mejor desempeño. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción absolutamente común a todos los seres humanos. Está íntimamente relacionada con la creencia de no ser suficiente y se manifiesta física y emocionalmente con rapidez ante una situación que la desencadena. En términos neurológicos, lo que ocurre con la vergüenza es que activa nuestro sistema nervioso simpático, el que activa el modo lucha o huida y nos desconecta del resto. ¿Qué es la timidez? Es el miedo a la evaluación negativa de los demás, al rechazo. Una persona tímida siente miedo a que su comportamiento no sea el esperado. Cierto grado de timidez es normal en nuestra especie, porque a lo largo de nuestra historia evolutiva nos ha ayudado a pertenecer al grupo y por lo tanto a sobrevivir. Ser tímido no es en absoluto una patología, simplemente es un rasgo de la personalidad que en tanto no nos limite, no debería suponer un problema para la persona.
¿Qué es la introversión? Es una característica de la personalidad que implica que la persona disfrute más del contacto consigo mismo y necesita de un entorno tranquilo para recargar su energía, por lo que son introspectivos por naturaleza. La extroversión, en cambio, se manifiesta en la necesidad de relación con otras personas e incluso del disfrute de ambientes más ajetreados. Muchas veces se confunde a las personas introvertidas con tímidas, pero en realidad no tienen por qué ser ambas cosas. Un introvertido puede sentirse cómodo en entornos sociales, pero sencillamente prefiere ambientes más tranquilos. A su vez, un tímido puede ser introvertido o extrovertido. Es posible ser extrovertido y gustar y necesitar el contacto humano, pero ser algo que da miedo hasta conseguir la confianza necesaria en las personas. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento, por lo tanto más complejo que una emoción, de tensión generalizada que se experimenta tanto en la mente como en el cuerpo. Es una sensación de tensión constante que puede acompañar a una persona durante muchísimo tiempo. Se experimenta como sensación de descontrol, hiperactividad, necesidad de huir, miedo a perder la conciencia u otras, y a nivel físico se acelera el ritmo cardíaco, náuseas, sudor, dificultad para respirar, rigidez muscular, hormigueo en extremidades, etc. Pueden aparecer diferentes síntomas en cada ocasión, pero normalmente cada persona tiende a percibirla de una manera única. La ansiedad se enfoca en el futuro porque implica una sensación de inseguridad ante lo incontrolable e impredecible. Es por esto que muchas personas temen los cambios porque sienten la necesidad de tenerlo todo bajo control. Esa tendencia a querer tenerlo todo bajo control es una fuente inagotable de malestar, ya que la vida es imprevisible y las cosas cambian a cada momento. También las personas lo hacen, y tratar de controlar lo incontrolable resulta frustrante, doloroso, cansado y por encima de todo completamente inútil. Las personas que padecen de ansiedad pueden tener rigidez mental porque básicamente necesitan que las cosas sean como ellas esperan. Por supuesto que trabajar la flexibilidad mental es el antídoto a esa rigidez y por lo tanto resulta un bálsamo en el tratamiento de la ansiedad. Se calcula que casi un 28% de la población sufre o sufrirá de ansiedad en algún momento de su vida, mayoritariamente mujeres. Es importante saber identificar si estamos sufriendo de ansiedad y para esto necesitamos estar atentos a las señales que nos indican que así podría ser. Por ejemplo, tener erupciones de piel, contracturas musculares recurrentes, tensión alta o simplemente sensaciones físicas como las que hemos hablado antes. Es importante que recurras a un profesional si ves que no consigues mejorar la situación por ti mismo. Muchas veces creernos omnipotentes, es decir, que podemos con todo, no hace más que empeorar una situación que con un buen abordaje sería fácilmente remediable. ¿Por qué sufrimos de ansiedad? Como podrás imaginar, determinar con exactitud de dónde proviene en cada caso puede ser complejo, pero lo que sí está demostrado es que hay varios factores que pueden tener que ver. Te indico aquí alguno de ellos. Predisposición genética. No sé si el tuyo, pero puedo ver que en mi caso ese ha sido un componente importante, ya que mi madre llegó incluso a sufrir una angina de pecho provocada por la ansiedad. Trato de mencionar siempre mi experiencia personal porque son puntos que he unido con el tiempo y que me han ayudado a colocar todo en su sitio y a entender que había factores que incidían en mi personalidad de los que escapaban a mi control. Entender que no podemos controlarlo todo es algo muy importante. Lamentablemente, algunos libros de autoayuda o psicología positiva nos han hecho creer que si algo nos sucede a nivel emocional, es básicamente 100% responsabilidad nuestra. Y he visto con mis propios ojos cómo clientes que estaban pasando por un mal momento se sentían culpables por su situación. Vamos a ver en este libro maneras de abordar nuestros problemas, pero por favor déjame decirte algo antes de continuar. Si aún haciendo todo lo que está en tu mano no consigues sentirte plenamente feliz, 1. No te eches la culpa. 2. Busca ayuda.
Sistema hormonal. Muchas personas padecen cambios en los neurotransmisores asociados al estado de ánimo, como son la serotonina y la dopamina. Por eso hay ciertos tratamientos farmacológicos que pueden ayudar con la ansiedad y la depresión actuando a nivel de receptores neuronales. Ojo, siempre acompañados de terapia, ya que lo que necesitamos es aprender a pensar de manera diferente y esto siempre es posible gracias a la plasticidad neuronal que tiene nuestro cerebro hasta el día de su muerte. Por otro lado, las mujeres sufren cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual donde intervienen testosterona, progesterona y estrógeno y que pueden facilitar la aparición de la ansiedad. Entorno. El entorno en el que vivimos y especialmente en el que hemos sido educados los primeros años de nuestra vida influye en la aparición de trastornos emocionales posteriores. No pensemos que necesitamos crecer en una familia desestructurada para que se manifiesten estos trastornos. Quizás unos padres sobreprotectores que manifiestan miedo ante cualquier posible malestar que pudiera ocurrirle a su hijo o hija, sin quererlo y con la mejor de las intenciones puedan ayudar a construir una personalidad temerosa y con tendencia a la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad social? Si cierto grado de ansiedad o miedo es normal en situaciones sociales, como por ejemplo al conocer gente nueva o dar una presentación, en el trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social, cualquier interacción causa mucha ansiedad, inseguridad, miedo y una profunda vergüenza. El trastorno de ansiedad social se caracteriza por un miedo continuo ante la gran mayoría de situaciones sociales en las que la persona siente que podría ser juzgado negativamente por otras personas. Se siente terror ante la idea de ser percibido como alguien ansioso, inseguro, débil o raro. Un cierto grado de miedo es adaptativo ya que nos ayuda a comportarnos de forma adecuada. Ahora bien, cuando este miedo nos paraliza puede suponer una seria limitación a la hora de tener una vida normal. El estrés mantenido que supone para quien lo vive afecta las relaciones, el trabajo, estudios, etc. Esta timidez extrema afecta a entre el 3% y el 13% de la población sufre de ansiedad social a lo largo de su vida, lo que lo convierte en un trastorno muy común en cualquier etapa de la vida. Si bien es cierto que suele comenzar en la adolescencia, entre los 12 y los 17 años, que es cuando empezamos a reafirmar nuestra propia identidad y cuando nuestra principal necesidad es sentirnos aceptados por el grupo. Al igual que la ansiedad, parece ser que las mujeres tienen una mayor predisposición a sufrirla. Existe una alta probabilidad de que las personas que sufren de fobia social desarrollen otros trastornos como el abuso de sustancias, agorafobia, depresión u otras. Muchas veces las personas que sufren de ansiedad social son percibidas a ojos de los demás como altivas o prepotentes, cuando en realidad es la propia timidez lo que hace que para protegerse se pongan esa máscara, que por otro lado no ayuda a sentir conexión con los demás. Ansiedad social específica. Cuando las situaciones de ansiedad solo ocurren en determinadas situaciones como hablar en público, comer delante de otros o por ejemplo en el trabajo. Ansiedad social generalizada. Cuando el miedo abarca todo, todas o casi todas las relaciones sociales. Síntomas emocionales y conductuales. Temor a situaciones donde podría ser juzgado. Miedo a sentirse humillado. Temor a interactuar con extraños. Miedo a que los demás noten el propio nerviosismo. Temor a tener síntomas físicos que puedan ser visibles para los demás como sonrojarse, sudar, temblar. Miedo a ser percibido como alguien débil e indigno de amor propio y respeto. Analizar constantemente el propio desempeño en busca de fallos en el discurso o la actitud y mantener ese malestar en el tiempo. Miedo intenso a hablar en público. Evitar situaciones sociales. Evitar a ciertas personas que despiertan mayor inseguridad, ya sea por su posición o estatus, jefes, como porque nos hacen sentir aún más vulnerables, personas que nos resultan atractivas. Esperar las peores consecuencias posibles derivadas de una situación social. Síntomas físicos: enrojecimiento, taquicardias, temblores, sudoración, malestar estomacal o náuseas,
dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, sensación de parálisis, tensión muscular, tos. Y llegados a este punto, creo que ya he explicado y puesto en contexto todos los términos necesarios para poner en contexto lo que voy a contarte a continuación. Parada de reflexión. Estaría bien que en este momento hicieras un listado de tus miedos, así que para eso te voy a pedir que en los próximos días estés atento de cada vez que sientes vergüenza o miedo a la hora de hacer algo. Está bien que identifiques cuál es tu momento actual para que puedas saber exactamente qué quieres mejorar y además para que luego en el futuro puedas volver aquí y darte cuenta de aquello en lo que has conseguido avanzar. Quizás te asalten los miedos cuando hablas con alguien, por si te pones rojo o por quedarte bloqueado o lo que sea. Cuando te asalte alguna de estas situaciones, recuerda luego apuntar a qué le tenías miedo exactamente. La causa más frecuente de nuestra timidez es la creencia excesiva de nuestra propia importancia. Samuel Johnson. Mi historia personal, parte 1. Yo soy uno número más dentro de ese porcentaje de personas que sufre de ansiedad social. Así que mi intención con este libro no es únicamente basar mi relato en datos, quiero contarte mi historia de primera mano. Creo que es importante para entender por qué en este mismo momento estoy escribiendo esto. ¿Por dónde empezar? Por el principio, imagino. Empezaré por contarte que de pequeña estaba fuertemente vinculada con mi madre, especialmente porque mi padre era poco cariñoso y bastante crítico. Digo esto desde el profundo amor que siento por él y que siempre he sentido. No me olvido de él a pesar de que hace casi 9 años murió. Es con seguridad una de las personas que más he querido en mi vida y más he necesitado, pero que lamentablemente no pudo estar como a mí me habría gustado. Uno a veces no se da cuenta de los sentimientos que albergan en su corazón hasta que se para a sentirlos, pues eso siento yo en este momento, amor. Mi padre perdió a su hermano pequeño víctima de un accidente cuando él tenía 13 años y a su madre, mi abuela, cuando contaba con 15 años. Su padre rehizo su vida con una mujer tan solo 8 años mayor que él poco tiempo después. ¿Puedes imaginar lo que supone eso para la vida de alguien? Hay un refrán que dice que para entender a una persona tienes que haber andado un día en sus zapatos. Yo creo que sería necesario andar con ellos todos los días de la vida de una persona para poder entender cómo es y cómo actúa. Pero la realidad es que entender a mi padre fue un trabajo arduo que me llevó muchos años, ya que él jamás me habló de su vida y muchísimo menos me hizo saber que había sufrido. Puede que sencillamente lo hubiera olvidado para poder seguir adelante. Así que mis conclusiones son mías, pero aún así creo que estoy en lo cierto. El caso es que mi padre no sabía demostrar amor, no solamente a mí, sino a nadie. Había construido un personaje de tipo duro que lo acompañaba día y noche y que lo convirtió en alguien egoísta. No tuve una infancia feliz, tampoco totalmente infeliz, al menos los primeros años. Simplemente fue un periodo de mi vida que pasó sin pena ni gloria. La familia de mi madre estaba en Galicia y aunque la de mi padre estaba también en Valencia como nosotros, había muy poca relación con ellos, por lo que no teníamos mucha vida familiar. Los conflictos entre mis padres existieron de manera más o menos puntual hasta que con 11 años mi padre decidió quedarse con un negocio de restauración que derivó en más problemas entre ellos. Se convirtió en una persona a la que yo temía. Cualquier cosa que yo hacía mal era susceptible de crítica por su parte y aunque nunca me pegó más allá de alguna bofetada, el temor que le tenía era tan grande que sentía que no podía respirar en su presencia. Pasado un tiempo la situación entre ellos era insostenible y finalmente mi madre, aconsejada por mí, le pidió separarse. Por aquel, por aquel entonces ya estábamos arruinados, habíamos perdido el negocio, nuestra casa y todo lo demás, y la vergüenza se había apoderado de nuestro hogar. En definitiva, te cuento todo esto para que entiendas cuál fue el caldo de cultivo de mi ansiedad social. Cuando somos pequeños necesitamos del amor incondicional de nuestros padres para establecer nuestra estructura de personalidad y entender que todo está bien en nosotros. En mi caso crecí con la sensación de que había algo en mí que no estaba bien
Y lo peor es que ni siquiera sabía qué era. Cuando un niño no recibe el amor de un progenitor, cree que la culpa es suya y trata de hacer lo necesario para recibir ese amor. Yo no fui consciente hasta mucho más tarde de todo lo que había hecho para tratar de ganarme el cariño de mi padre, pero me creé un personaje lo más parecido posible a él. Supongo que esperando que en base a esa similitud él pudiera acercarse a mí. Durante años tuvimos una relación muy distante y quise creer que no le necesitaba si él no quería estar. Error, lo necesitaba, y mucho. Siempre había sido algo tímida, pero por otra parte también era una niña extrovertida y con cierta capacidad de liderazgo, por lo que el tiempo que estuve en el colegio no me sentía especialmente vulnerable. Eso sí, desde que tengo uso de razón sufro de hiperhidrosis, algo que me hizo ser objeto de rechazo en algunas ocasiones por parte de profesores e incluso amigos. Te cuento lo que es. La hiperhidrosis es una sudoración excesiva que no está relacionada con el calor o el ejercicio, sino por una hiperestimulación del nervio simpático que hace que el cuerpo regule el calor mediante la sudoración. Esta hipersudoración se da prácticamente en todo el cuerpo y ocasiona vergüenza e incluso ansiedad social a quien la sufre. En mi caso no recuerdo en qué momento empezó a pasarme, pero debió ser de muy pequeña, porque desde siempre recuerdo los papeles mojados y los problemas para poder hacer algo con las manos, ya que éstas literalmente me chorreaban. El caso es que no sé si fue primero el huevo o la gallina, pero me habían desenvuelto más o menos bien hasta la adolescencia. Es cierto que fue un periodo muy caótico en mi casa que justo empezó cuando empieza la adolescencia, sobre los 11 o 12 años. Lo que yo vivía era muy doloroso para mí, pero lo que lo hizo aún peor fue la necesidad de ocultarlo. Mi casa era un verdadero caos en todos los aspectos, pero como digo, lo peor era tener la presión de ocultarlo a todo el mundo. Mi madre no quería que nadie supiera nada, y bueno, eso implicaba que yo tenía que poner mil excusas para que nadie viniera a casa, y además no contaba los conflictos que se vivían en mi casa ni el miedo que pasaba. Es curioso, según escribo esto, me viene a la memoria una ocasión en la que mi madre me pidió encarecidamente que no le dejara sola en casa con mi padre. Era Nochevieja y yo tenía 15 años. Me fui con el corazón en un puño y desesperada por seguir huyendo de una situación que se me antojaba insosteniblemente. Huí. Recuerdo el momento en que llegué a casa de mi amiga Ana y me abrieron la puerta con espumillón por encima diciendo ¡Feliz Año Nuevo! Tuve que ir corriendo al baño a llorar. No pude soportar la presión y la culpabilidad por haber abandonado a mi madre, pero la realidad es que necesitaba salir como fuera de aquel ambiente insostenible. Retomando mi relato, te diré que empecé a consumir sustancias para huir de mi situación familiar y del dolor que suponía todo eso para mí, y que eso solo consiguió agravar la ansiedad social que con el tiempo comencé a sentir y que me llevó a un bucle de consumo y autodestrucción para poder encontrar algo de desconexión de todo aquel dolor que sentía mi corazón y de mi propia timidez. Es lo que ocurre con las malas soluciones, que aunque tienen una intención positiva, lo único que consiguen es empeorar la vida de la persona. Como resultado de todo aquello, dejé de estudiar con 16 años. Desde los 15 a los 18 fueron los peores años de consumo. Una característica personal que sin duda nos lleva al camino de las adicciones es la falta de autoconciencia. En cualquier tipo de exceso, ya sea de alcohol, drogas u otros, hay un deseo implícito, aunque inconsciente, de aminorar el dolor y la ansiedad. Lamentablemente solo empeoran las cosas con sentimientos más grandes e intensos de desesperación, pero para la autoconciencia es el enemigo que le conecta con todo eso que no le gusta y por lo tanto huye lo más lejos posible. Yo también huía. Describirte lo que viví desde los 16 hasta los 18 sería muy difícil y me llevaría mucho tiempo, pero digamos que hice todo lo que estuvo en mi mano para desaparecer. Algunos otros lo hicieron, pero yo no. Casi repentinamente, con 18 años, sentí toda la pena del mundo por la ausencia de mi padre en mi vida y empecé a acudir a terapia puntualmente. Tenía 19 años cuando mi pareja, Iván, con quien convivía, murió. Entonces me pregunté a mí misma el por qué estaba llevando esa vida sin razones, sin esperanzas, sin motivaciones, ni intenciones, ni objetivos, ni siquiera con ideales, una vida vacía. La respuesta era porque yo también estaba vacía.
hueca. Me costó casi un año recuperarme de aquello y por supuesto dejé de consumir durante un largo periodo. Eso sí, bebía más que nunca. Te diré que personalmente creo que el alcohol supone una lacra, si no igual que la droga, muy similar para la sociedad, porque además está socialmente aceptada, lo que lo convierte en aún más peligroso. De hecho, la OMS señala que el alcohol y el tabaco son mayor amenaza para la salud mundial que las drogas. Lo que ocurre es que cuando empiezas a beber para sacar esa parte extrovertida, divertida, ocurrente y sin vergüenza de ti, corres el gran riesgo de que tu menos guay cada vez te guste menos. Cuanto más seguro de ti mismo te sientes por una sustancia externa, más débil te parecerá tu yo sobrio. Por no hablarte de las resacas, de las tremendas lagunas y de tu estado de salud mermado y que, claro, adivina qué, que cuanto más huyes de tu yo débil, más difícil es que lo aceptes. Y ya te digo que es este el camino. Sigo. Tenía 21 años cuando conocí a mi siguiente pareja, pero claro, al menos en aquel momento no era muy diferente del anterior. La diferencia es que él estaba yendo a terapia desde hacía un tiempo y eso fue el detonante para que yo también lo hiciera, ahora sí de manera recurrente. Este periodo de mi vida fue el resurgir del ave fénix. Aunque todavía consumía, empecé poco a poco a retomar mi vida. Volví a estudiar, al poco tiempo probé el acceso necesario para cursar un módulo de grado superior en comercio internacional y le pedí a mi pareja que empezáramos a hacer una vida en la que no estuvieran incluidas las drogas. Y en ese momento voy a quedarme, en el momento en que empieza la segunda parte de la historia. Esa te la contaré más adelante.